vimos, ¿verdad? Y Pedro escuchó ese llamado que el Señor tenía para él. Le tengo que decir que admito que este es mi challenge, este es mi reto aquí, ¿cómo que le dicen? El PowerPoint. Entonces aquí la introducción dice, Dios tiene una manera de hablarte sobre quién eres cuando aún no eres esa versión de quién eres, para que puedas convertirte en quien Dios te ha llamado a ser. Dios habla donde estamos, no para mantenernos allí, sino para llevarnos lejos de donde estamos, hacia donde Él quiere que estemos, ¿verdad? Dios sabe dónde nosotros vamos a estar. Dios nos ve. Dios es el presente, el pasado, el futuro. Dios sabe dónde nosotros vamos a estar. Nosotros somos los que a veces tenemos la duda de dónde vamos a estar. Dios no nos trajo aquí para ser perenne donde estamos, para estar sentado. Dios nos trajo aquí para su obra, para su gloria, ¿verdad? Y Él sabe, Él no habla, Él no ministra a través de los pastores, a través de la lectura, a través de un hermano. Nos exhorta para nosotros movernos al lugar donde Él nos quiere, ¿verdad? Donde Él nos quiere llevar. Aquí tenemos un ejemplo vamos a mirar el ejemplo de Aarón por un momento. Vamos a ver, ya creo que me fui yo de donde. Aquí son las diferentes lecturas que vamos a tener hoy día para que se preparen, pero vamos a ver, Dios tiene una manera, ya leímos esa parte, ¿verdad? Dios tiene una manera de hablarnos sobre quién eres cuando quién eres cuando tú no eres quien tú eres llamado a ser, para que puedas convertirte en quien Dios te llamó a ser. Vamos a leer a Aarón aquí. ¿Quién me puede leer esta parte de acá? ¿Hay un micrófono por aquí? Un micrófono. A veces nosotros esperamos que Dios no hable directamente, ¿verdad? Pero Dios usa diferentes personas para hablarnos. Dios usa pastores, lógico, usa prédica, ¿verdad? Y Dios le estaba hablando a Moisés en este momento y le dice aquí: harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, que le den honra y hermosura. En Éxodo 29:1 dice: esto es lo que le harás para consagrarlo, para que sean mi sacerdote. Aarón fue llamado, fue escogido por el Señor para ser el sacerdote, ¿verdad? Esto es lo que harás para consagrarlo. Y el Señor le dice aquí vuelvo y digo que este es mi challenge aquí. Aarón, el Señor le habla: las vestiduras santas de Aarón serán después de él para sus hijos, para que sean ungidos con ella y consagradas con ella. Durante 7 años las vestirá aquel de su hijo que tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir el santuario. Aarón fue llamado para ser el sacerdote que iba a hacer ¿cómo se dice? No el holocausto, sino el sacrificio, la expiación, ¿verdad? Él era el líder que iba a guiar al pueblo donde el Señor, al pueblo de Israel hacia la santidad con el Señor. Y él habla cómo tienen que ser la vestidura, pero el Señor está hablando de una manera tan adelantada que Aarón ni sabe que esto viene para él, ¿verdad? Aarón no sabe. Dios le estaba hablando a Moisés y le está diciendo, Moisés se fue al monte, a la montaña, y Dios estaba hablando con él y le estaba diciendo futurísticamente lo que
él tenía para Aarón. Incluso aquí dice que sus hijos que van a tomar el puesto de Aarón, ya el Señor estaba hablando futurísticamente, proféticamente. El Señor conoce dónde nosotros vamos a estar. Nosotros somos los que a veces retrasamos lo que el Señor tiene para nosotros, nuestro llamado. Cuando el Señor te llama, a veces nosotros ponemos trompiezos, nosotros decimos no podemos. Yo puedo decir hoy aquí, Señor, yo tengo un catarro, yo no voy a hacer la práctica, no voy a hacer esto, llamen a otro. Pero el Señor no quiere escuchar esas excusas, porque el Señor dice que nos va a capacitar para hacer a lo que fuimos llamados, aunque tenga un reto con el PowerPoint. Vamos a ver si me muevo a la próxima lectura. ¿Qué estaba haciendo Aarón cuando Dios estaba diciendo esta cosa a Moisés? ¿Qué estaba haciendo Aarón cuando Dios estaba haciendo esto, verdad? Dios estaba haciendo promesa acerca de Aarón en la cima de la montaña, mientras él estaba haciendo ídolos al pie de la montaña. Dios estaba hablando las cosas que Aarón iba a hacer, pero todavía Aarón ni lo sabía y él estaba haciendo ¿qué? Ídolos. Yo tenía ese problema. Yo decía, Señor, pero ¿cómo es que este hombre tú lo elegiste y este hombre estaba haciendo con el pueblo de Egipto, que salió de Egipto, con aquellos que no eran creyentes, con aquellos que no te amaban, estaba haciendo un becerro, ídolos? ¿Verdad? Y este hombre vio cómo el mar fue abierto, ¿verdad? Este hombre vio cómo el Señor daba agua, dio comida, ¿verdad? De una u otra manera Moisés se separa de ellos, se va a orar y él comienza a ser un ídolo. Pero el Señor tenía otros planes, ¿verdad? Y el Señor le dice a usted y usted no lo cree. Usted no cree, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo moverme a ese lugar donde Dios me quiere? Incluso cuando estamos abajo al pie de la montaña jugando con nuestros hijos, Dios está llamando más alto, ¿verdad? a la identidad que Él creó para nosotros. Incluso cuando nosotros estamos en pecado, cuando estamos haciendo cosas malas, Dios tiene planes para usted. Ahora, esta gente, Dios tuvo planes para él. Ustedes, todos sabemos la historia del pueblo de Dios. Salieron de Egipto de haber estado 400 años en cautiverio. Y el propósito de ellos era salir y conquistar la tierra que él le prometió, ¿verdad? Canaán. Se dice que en un par de semanas, un par de días, un par de meses estuvieran allá. Pero la desobediencia de ellos lo llevó a estar rondeando en el mismo lugar por tanto tiempo. Lo que quiere decir, Dios tiene un plan para usted, pero ¿cómo llegamos a ese lugar? Y lo más que nos va a hacer llegar es primeramente aceptar el plan de Dios y otro es la obediencia. La obediencia que vamos a adquirir, ¿verdad? A través de el seguimiento y la búsqueda del Espíritu Santo. Dios tiene planes para nosotros, pero nosotros nos apartamos, nos salimos y nos alejamos o le decimos, le ponemos excusa a Dios. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer, ponerle excusa a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, no nos dejamos usar, no somos instrumentos. La palabra de Dios no es solo instrucción, su palabra es creativa y vida. Tiene el poder de hacernos quienes estamos llamados a ser. Tiene el poder de hacernos quienes estamos llamados a hacer. Cuando Moisés estaba en la montaña, Dios tiene cosas que decirle acerca de Aarón que son bastante sorprendentes. Él va a lidiar la nación en adoración. Él va a lidiar la nación en el día de la expiación para que sus pecados sean perdonados y borrados.
y entran en este destino asombroso que Dios le está hablando a Moisés acerca de su hermano Aarón, ¿verdad? Y ahí volvemos y vemos qué era lo que Aarón estaba haciendo y no era lo que él quería. La palabra de Dios es no solo instructiva, su palabra es creativa y da vida, ¿verdad? Creativa y vida. Cuando Dios te habla de su diseño para el matrimonio, cuando Dios te habla de tu vida, cuando Dios te habla de la relación y comportamiento y que cómo se supone que debes de ser, Él no está dando simplemente un manual de instrucciones. Él nos está hablando, no simplemente su palabra es instrucción, pero es vida. Y cuando Dios habla a nosotros, Él habla vida, Él habla positivamente. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Nosotros es lo que no creemos, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuánto de nosotros no pensamos como Aarón? ¿Cómo nos comparamos nosotros como Aarón, verdad? Aarón no sabía lo que Dios tenía y Aarón estaba desligado de las cosas de Dios. A veces nosotros podemos estar aquí en la iglesia y podemos estar conectados en cosas que no son agradables a Dios. Quizás no escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Yo puedo decir algo, 27 años atrás mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo menor y por una u otra razón mi esposa, y lo entiendo, no quería estar en la iglesia que nosotros estábamos militando, ¿verdad? Y mi esposa comenzó a asistir a otra iglesia. Y en ese tiempo que ella estuvo asistiendo a esa iglesia, yo un día fui con ella. Y le puedo decir que la pastora que estaba ahí me dice, estando mi esposa al frente, estaban llamando a la oración, y me dice, pasa al frente. Y me dijo algo que yo me burlé de Dios en ese momento, le puedo decir. Ella me dijo, un día tú vas a predicar. Y yo la miré y le dije, yeah, right, entre mí. Dios tiene un plan para usted. Yo nunca pensé que yo me iba un día a predicar la palabra del Señor y a honrarlo a Él y a adorarlo. Yo nunca creí eso. Yo simplemente le dije a ella, yeah, right, ¿verdad? Yo tengo una manera de decirle a Dios, pero Dios tiene una manera humorística de actuar, ¿verdad? Gloria a Dios. Toda gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Yo nunca creí que iba a estar dando una lección aquí. Yo nunca creí que iba a militar en una iglesia tan bonita, tan linda como esta, ¿verdad? Donde se busca la presencia del Señor. Dios tenía un plan diferente al mío, un plan totalmente diferente al mío. Aquí vamos a ver algo importante que es el carácter de Pedro, ¿verdad? Cómo Pedro es formado. Pero aquí habla a los romanos, dice, como está escrito, Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como son si fueran. Dios nos ve de la manera que nosotros no nos vemos, ¿verdad? Él le dijo a Abraham, te llamarás padre de naciones, ¿verdad? Dios dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dios le puede decir a usted, pastor, y usted dice, como dije yo, yeah, right, ¿verdad? Pero Dios tiene a usted quién usted va a ser antes de que usted lo crea. En Romanos 9:25-26 dice, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, ¿verdad? Nosotros somos ¿quién?
El pueblo de Dios. No somos judíos, ¿verdad? Los judíos fueron seleccionados para ser el pueblo de Dios, pero nosotros somos también llamados el pueblo de Dios. Quizás nunca los judíos se creyeron que iba a haber otro pueblo anexado a ellos, ¿verdad? Que iban a ser. ¿Y nosotros quiénes somos? La amada, la novia del Señor, ¿verdad? Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. Somos su pueblo, somos su iglesia. En su propia creatividad, Dios está haciendo existir lo que no existe y haciendo que surja algo nuevo en nuestra vida, ¿verdad? Nuevo. Entonces, cuando Dios dice, ustedes son mi pueblo, no solo le está diciendo lo que quiere, Dios está haciendo que suceda lo que Él quiere al darle su palabra. Dios está actuando, Dios está hablando directamente cuando Él dice que va a hacer algo, ¿verdad? Él nos llama, nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que entender. Él nos está diciendo si nosotros creer y saber qué somos, lo que somos, ¿verdad? Dios está haciendo que suceda lo que Él quiere al dar su palabra. El consejo de Dios no es solo instructivo, ya lo dijimos un poco anteriormente, es creativo y Él está haciendo en ti más de lo que tú crees. Él está haciendo en nosotros más de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Dice, por muy incómodo que pueda resultar escuchar el consejo de Dios sobre áreas sensibles de nuestra vida, quiero animarte a que lo sigas, ¿verdad? Dios honra la palabra que ha hablado sobre ti, incluso cuando no estás funcionando en esa palabra. Dios honra la palabra que Él habló en ti, incluso cuando no estamos funcionando en esa palabra. Cuando Dios mira tu matrimonio, te habla acerca de donde quiere que esté, porque reconoce que aunque puedas estar en una situación difícil en ese momento, Él tiene una manera de llevarlo hacia el final esperado. Dios mira, vuelvo y decimos, más allá de nosotros. Eso es lo que Dios hizo con Aarón. Eso fue lo que Dios hizo con Aarón. Nosotros quizá como humanos, yo lo juzgué a Aarón, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo es que Dios escogió a Aarón? Si este señor para mí se mostró idólatra en ese momento, ¿verdad? En ese momento. Dice, Dios no le habló a Moisés en la montaña sobre dónde estaba actualmente Aarón, en el plano inferior con los ídolos. Le habló a Moisés acerca de Aarón sobre dónde estaría finalmente. Y debido a que Dios pronunció esas palabras y su palabra es poderosa, creativa e instructiva, sacó a Aarón de su propia idolatría y lo encaminó hacia este destino, ¿verdad? Dios sacó a Aarón de donde él estaba, pero ¿por qué salió Aarón? Porque él obedeció al Señor, ¿verdad? No solamente porque Dios es un caballero. Él le dijo a Jonás que fuera, o sí o va, ¿verdad? Pero también Dios es un caballero y Dios va a ponerlo a usted, le va a dar algo para que usted para un ministerio, una posición, no le puedo decir posición, un llamado, una tarea en la iglesia, y el Señor lo va a usar si usted se deja usar. Y si no se deja usar, va a pagar la consecuencia. ¿Me entiende? Es así. ¿De qué te está tratando Dios de sacar? ¿De qué idolatría? ¿De qué lugar te está sacando? ¿Qué te está llamando la atención? ¿Qué te está parando de hacer el propósito de Dios? ¿Hay algo que nos retiene? ¿Verdad? Porque si Dios te llama y no le escucha,
Vas a dar vuelta en el desierto, te vas a quedando en el desierto, y van a pasar los años. Dios está tratando contigo. Hoy estuvimos hablando con mi esposa antes de venir acá y me estaba diciendo de una situación de un familiar, ¿verdad? Y el familiar, gracias al Señor, ha pasado por situaciones difíciles y el Señor nos tiene a veces que quebrantar, llevar al punto de rompimiento para que escuchemos, para que entendamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Qué feo, que dice que bonito es, ¿verdad?, llegar a los caminos del Señor y disfrutar, ¿no? El joven que no anduvo en pecado y que ni en mesa de encarnizadores se sentó, qué lindo sería eso. Pero nosotros hemos sido desobedientes y hemos tomado diferente manera y no escuchamos al Señor y pagamos el precio. Pagamos el precio por la desobediencia, por no escuchar el llamado. Lo bonito es que Dios es tan misericordioso y tan paciente que como Él no quiere usar, Él busca la manera de restaurarnos, busca la manera de cómo guiarnos hacia Él, ¿verdad? Busca y a veces duele cuando Él no busca, a veces duele cuando Él no quiere, a veces nos toca en la manera más difícil. A veces no oramos y nos pone a orar por los hijos. ¿Y qué hacen los hijos para que nos ponga a orar? ¿Verdad? ¿Qué cosa tenemos que pasar nosotros para honrar a Dios? Podemos estar cómodos. Yo estuve cómodo por muchos años y creía que todo estaba bien hasta que una cosa terrible nos tocó. Y ahí nos dobla al Señor. Y ahí no quiere el Señor. Bueno, eso es lo que el Señor está usando, pero el Señor me prometió y me dijo, sé obediente. Y déjale el consecuencia a Dios, y eso es lo que estamos haciendo. Siendo obediente al Señor y dejándole la consecuencia a Él. Y sabemos que Él es fiel y que su promesa no retornan vacía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Y ahí volvemos a decir, vemos como el Señor llama las cosas antes de que sean. El Señor creó la tierra, ¿verdad? Creó todo. Y así el Señor le dicta a usted. Le puede dictar, Él le puede decir lo que vas a hacer. En Romanos 9, 25, 26, como también, yo creo que leí eso ya, ¿verdad? Ahí, regresé, lo siento. Este es estamos ahora... Su propia creatividad, no, ahí no era. Es más adelante. Veamos cómo Dios interactúa con el hombre en el desarrollo de Pedro. Gloria a Dios, lo encontramos. Desarrollo de Pedro. Veamos cómo Dios interactúa con el hombre de esta manera y luego usa una interacción como modelo de cómo estamos llamados a interactuar unos con otros. Cuando miras específicamente a los momentos claves de la vida de Pedro y cómo Jesús interactuó con él, veamos el mismo método utilizado para desarrollar la identidad de Pedro. El Señor utilizó unos procesos que vamos a ver, son 7 de ellos, y lo vamos a enumerar, cómo el Señor llegó a Pedro. Todos sabemos que Pedro simplemente era un pescador, ¿verdad? Y Pedro no era una persona culta, pero sí sabemos que era impulsivo. Y aquí vamos a mirar cómo el Señor llegó a Pedro. Aquí vemos en Juan 1, 40, 42. ¿Alguien me puede leer ahí? ¿No hay micrófono? ¿Un micrófono voluntario? Dice, llamando a Pedro, Juan 1, 40, 42.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Amén. Dice así: Andrés fue discípulo de Juan el Bautista antes de serlo de Jesús. Él es el devoto y temeroso de Dios. Andrés fue que lo invitó, ¿verdad?, a Pedro. Él era el devoto, él era el temeroso de Dios. Y dice aquí que no se menciona que Pedro fuera discípulo de Juan, pero está ahí pescando. Él estaba pescando con ellos en el momento que lo encontró. Cuando Jesús lo miró, dijo: te llamarás Cefas o Pedro, que significa roca, ¿verdad? Pedro, que significa roca, que traducido es piedra. Pedro hereda la identidad y el liderazgo de Pedro en Mateo 16, creo que voy a pasar acá. Cuando Jesús lo miró, dijo: te llamarás Cefas o Pedro, que se traduce como piedra. Jesús mira a Pedro y le dice: sé que aún no me conoces, ese es un comentario, pero se acerca el día en que darás un paso hacia una nueva identidad. Él se llamaba ¿cómo? Simón, pero el Señor le dice: te llamarás Cefas o Pedro. El Señor ya sabía la identidad, quién iba a ser Pedro, ¿verdad? La primera interacción de Jesús con Pedro es un acto profético. Ya el Señor le está profetizando cómo te vas a llamar. Y creativo, que comienza a empujar, que lo comienza a mover, que lo va a trasladar hacia su propio destino. Jesús mira a Pedro y le dice: sé que aún no me conoces, ¿verdad? Le dice. Y lo comienza a empujar y a mover a un propósito, a un destino que Pedro no sabía, porque el hombre era un pescador, un simple pescador, pero el Señor tiene diferentes planes para él, tiene un llamado para él. En Mateo 16, 17 al 19 dice: entonces, esta es la afirmando a Pedro. Jesús está afirmando a Pedro. Después que le hace el llamado, aquí está haciendo una afirmación, ¿verdad? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no la dominarán. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Imagínate este hombre que el Señor le da esa promesa. Y en primera Juan, en Juan 1, Jesús le dice: tú serás llamado Pedro, ¿verdad? Ahora aquí le dice: tú eres Pedro. Aquí le afirma el Señor: tú eres Pedro. Anteriormente era una profecía que le estaba dando, pero aquí ya le está afirmando quién es él, ¿verdad? Vamos al próximo, que dice aquí: Jesús no esperó hasta que Pedro estuviera listo para ser llamado Pedro, para indicar qué sería ese llamado, ¿verdad? Jesús no esperó. Jesús le dijo y le confirmó. Cuando Pedro entra en su llamado, Jesús le afirma
que ahora es el momento en que tu identidad está cambiando. Lo que Jesús hizo en Juan 1 y comienza a tratar a Pedro hacia Mateo, dice, es el poder creativo de Dios a través de su palabra. Aquí sigue, vamos a seguir leyendo, que hay otra lectura que viene aquí en Mateo 16, 22 al 23. Dice aquí, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de la tierra. Wow, qué tremendo contraste, ¿verdad? Al principio le dice, tú vas a ser Pedro y te voy a dar la llave del Hades, tú eres roca, en ti voy a edificar mi iglesia. Y en otro momento el Señor le da un bajón y le dice, apártate de mí, Satanás, te está dejando usar del diablo, ¿verdad? Porque Pedro en ese momento no estaba siguiendo el propósito de Dios, ¿verdad? En ese momento, dice, Pedro está angustiado porque ama a Jesús, pero también le acaba de decir que le han dado la llave del reino y ahora Jesús, el rey, va a ser crucificado. Él estaba angustiado por eso actúa de esa manera. Pedro siente que puede darle a Jesús algún consejo sabio. Jesús le dice, ahora mismo estás en mi camino. Aprendemos que aunque Dios no habla, no nos habla, no significa que Dios nunca señala las cosas que están mal en nosotros. Aunque Dios no nos hable directamente, ¿verdad? Porque los regaños vienen a través de una prédica, podemos regañar, a través de un hermano, a través de la palabra nos dice, Dios no habla de una u otra manera. Y a veces nosotros nos enojamos con la prédica hoy, el pastor tuvo dura la prédica hoy, no fue para mí, o el pastor lo que dijo como que no estoy congruente, nos enojamos, pero Dios da papao a veces, ¿verdad? Imagínate, el Señor está contigo y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pedro, aquí dice que Dios te hable, no significa que nunca te señale las cosas que están mal, ¿verdad? Ahora es así como Dios interactúa contigo. Esto es lo que eres. Ahora déjame hablarte sobre lo que te importa ser, te impide ser quien eres, ¿verdad? Nosotros hay cosas que nos impiden ser quienes somos, pero quienes somos, nosotros somos nuestro propio obstáculo. Dios está edificando las cosas Dios está identificando las cosas que te impiden caminar en tu propósito y en tu destino. Vamos a leer. ¿Alguien quiere leer esto? Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí dice Jesús sabe que Pedro está atravesando un momento de prueba y Jesús ora. Jesús ora por él. Jesús, después que lo restaura, después que lo afirma, después que lo consuela, ¿verdad? Ahora y que lo regaña, ahora también Jesús ora por él. Jesús está rogando por
Pedro, ¿verdad? Jesús en su conciencia profética sabe que Pedro está entrando en un momento de tentación y prueba, pero esto no sacude la fe que Jesús tiene en la identidad última de Pedro. Ora por Pedro desde la convicción de que la palabra de Dios habla sobre Pedro y que se va a cumplir. Jesús ora llevando a Pedro a través de un momento difícil al otro lado de esta terrible experiencia. Y mira lo que Jesús dice a Pedro: cuando hayas vuelto a mí, fortaleces a tu hermano. Disculpen un momentito. Lo que Dios está diciendo sobre alguna de sus vidas, sus matrimonios, su familia, su trabajo, Satanás le ha pedido que lo zarandee como trigo, pero yo he orado para que no falle, y cuando llegue al otro lado de este conflicto, lo voy a utilizar para fortalecer a quienes te rodean. Jesús siente compasión por la tentación y la prueba, pero no se afecta por ello. Jesús sabe quién es Pedro e intercede por Pedro, basándose en la identidad que Dios le ha dado. Jesús ora por él de una manera que lo saca adelante en medio de su palabra, en medio de su prueba. Nosotros podemos ver a personas que están pasando por prueba y que a veces los acusamos, ¿verdad? En vez de sacarlo, en vez de orar por ellos, llevarlo por la mano y ayudarlo a hacer ese llamado que Dios le ha dado. A veces pasó algo, una situación y la persona pecó, y en vez de restaurarlo, nosotros los acusamos, lo señalamos, lo criticamos. Jesús oró por Simón, ¿verdad? Porque él sabía que él había fallado, y él oró para ayudarlo, para que el Señor le diera fuerza, ¿no? Mira lo que Jesús le dice a Pedro: cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos, tenemos que fortalecerlos, tenemos que usar la oración para restaurar a la persona, para apoyarlo en la obra, en el llamado que esa persona tiene. Aquí, Juan 21, ¿quién me puede leer esto? Aquí vamos a ver cómo Jesús restaura a Pedro, restaurando a Pedro, después de haber Pedro pasado esas situaciones. ¿Alguien puede leer? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Juan 21, del 15 al 17. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús aquí dice que interactúa aquí con Pedro de una manera personal que lo restaura. Jesús no solo restaura a Pedro en el sentido relacional, restaura la voz de Pedro ante los demás. Jesús continúa llevando a Pedro a través de la prueba a un lugar de restauración y lo perdona. Pero mira lo que dice Jesús: apacienta
mis corderos. Jesús no solo le habla a Pedro sobre su amor, Jesús también le habla sobre su tarea de apacentar las ovejas, ¿no? Las ovejas, ¿verdad? Quizás se diga, ¿verdad? Como no es demasiado pronto para que ya él esté pasando, ya le estén dando tanta, como todavía no ha llegado ese momento, y puede ser que una persona llegue nueva a la iglesia y llega nueva, ¿verdad? Pero el pastor vio algo y lo pone a hacer algo que mucha gente de nosotros lo vamos a frenar. Nosotros decimos, pero qué tan es temprano, es nuevo esa persona, y ya lo pusieron a hacer algo que no es, ¿verdad? Y aquí quizá aquí hace un comentario el escritor donde dice que quizá es muy pronto para decir a Pedro que le están dando como una tarea. Todavía no ha pasado, todavía Pedro es nuevo, todavía Pedro no ha pasado en una situación, y estaba hablando como si es muy temprano para Pedro, ¿verdad? No debería demostrar más validez, no debería probar más sobre a la misión que se le ha encargado. Hay algo que Dios habla acerca de tu identidad y asignación que casi confirma la profundidad de su perdón y su amor. Dios te restaura, Dios te perdona, Dios te lleva, aunque nosotros a veces no entendemos eso, pero Dios restauró a Pedro, y así mismo el Señor nos restaura a nosotros para llevarnos al lugar de donde Él no quiere. A veces nos vuelvo y decimos, nos salimos de su camino, nos salimos de su propósito, y pasan situaciones, pasan problemas, pero el Señor vuelve y te restaura para que llevarte donde Él te quiere llevar. El pecado es un problema que puede matarte y destruir a otro, por lo que es necesario abordarlo correctamente. Pero últimamente, en el proceso de restauración, nunca debes perder tu vista de tu llamado. Vamos a tener problemas, pero muchas personas tiran la toalla en el momento, porque ya me pasó una prueba, porque tuve un problema, Dios no quiera, me dio una enfermedad, pero a veces eso es lo que el Señor está usando para llevarnos al propósito. A veces esa enfermedad, a veces esa pérdida, a veces el perder el trabajo, a veces el perder un familiar, Dios no quiera, pero el Señor nos va a restaurar. Él le dice, apacienta mis ovejas. Algo pasa cuando nosotros reconocemos a Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, el Señor nos va a utilizar, ¿verdad? Nos va a restaurar. Dice ahí, apacienta mis ovejas. Le dio un trabajo de cuidar. Dice que ¿qué era lo que iba a hacer? En esa piedra, en esa base, iba a edificar su iglesia, ¿verdad? Y Pedro fue restaurado para hacer el propósito del Señor. El Señor, ahora vamos a pasar una parte donde dice, inspirando a Pedro con esperanza. Ya pasamos eso, restaurando a Pedro. Dice aquí, en esta creo que la voy a leer yo. En Juan 21, 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Todos sabemos cómo murió Pedro, ¿verdad? Pedro murió crucificado. Pero sí sabemos que Pedro, ¿qué hizo cuando el Señor murió? Lo negó. ¿Por miedo a qué? A morir. Por miedo a morir. Pedro todavía no entendía el propósito. Y algo que Pedro sintió angustia, Pedro sintió dolor, Pedro
pasó por problemas donde quizás no era aceptado por los otros. Tú decías que vamos a decir, voy a hacer una dramatización. Tú amabas al maestro y lo negaste, ¿verdad? Pero el Señor lo perdonó, el Señor lo restauró, ¿verdad? El mundo acusa, el mundo, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Pero él pasó llegó al momento que el Señor le dijo, aquí cuando dice, tú ceñirás tu mano y otros te guiarán, ¿verdad? Otros te guiarán. El Señor está hablando de la muerte de Pedro, la muerte de Pedro, como Pedro murió. Pedro pasó de huir y de tener miedo a morir por la causa de Dios. El Señor habló y profetizó quién era Pedro, quién iba a ser Pedro, mucho antes de que Pedro supiera quién él iba a ser. Dice, el versículo 19 da un comentario. Dice, Jesús le está diciendo claramente a Pedro, viene el día en que extenderás tu mano y serás asesinado, serás muerto por mí. Eso no suena muy alentador, pero si recuerda la historia, de la historia, por miedo a la muerte, Pedro acababa de negar a Jesús, y ahora lo que Jesús estaba haciendo es darle una promesa en una área donde siempre falló. Siempre falló. Es decir, hace unos días me negaste porque tenías miedo a morir, pero Pedro, se acerca el día en que no vas a retroceder para protegerte, vas a extender tus manos y vas a dejar que te hagan lo que quieran hacerte, porque así de profundo me vas a amar. El Señor le prometió, le dijo quién iba a ser y le dijo que como lo profetizó, ¿verdad? Y Pedro pasó de ser el cobarde que yo creo que muchos de nosotros quizás hubiéramos corrido también si estuviéramos ahí, ¿verdad? Pero pasó de ser el valiente que dio el discurso, que habló y que murió por la causa del Señor, ¿verdad? El Señor va más allá. Mira, Jesús lo empuja hacia adelante y le dice, aunque antes tenías miedo, en lugar donde vas es diferente. El lugar que vas es diferente, ¿verdad? De donde has estado. Él lo llevó a una diferente categoría. Entonces vamos a pasar a otra parte donde aquí habla de activando a Pedro en su llamado. Es un proceso, ve cómo vamos, es un caminar, es un proceso. Ahora el Señor lo va a llevar donde lo va a activar aquí, a la activación a Pedro. Dice aquí en Hechos 2, entonces Pedro, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Hace una semana Pedro estaba negando a Jesús, ¿verdad? Ahora se levanta y declara a Jesús, porque en este momento, en Hechos 2, Jesús lo llama del Espíritu Santo y activa a Pedro en su identidad. Lo atrajo hacia el desatino, lo llena y lo activa en ese destino y al no perder nunca de vista el llamado que Dios tenía en la vida de Pedro. El Espíritu Santo lo llenó, ¿verdad?, a Pedro y no solamente estaba Pedro, estaba
él se llenó de poder, se llenó de fuerza y él alzó la voz y les habló a la multitud que estaba ahí. Antes lo perseguían y él tenía miedo, pero ahora no. Jesús lo fue preparando para ese llamado, ¿verdad? Todas estas cosas que pasó, todos estos 7 pasos que pasó Pedro, ahora nos sirven a nosotros para desarrollarnos los unos a los otros. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar eso en nosotros, según el escritor aquí nos puso, ¿verdad? Y dice aquí, honra el llamamiento. Honra el llamamiento. Dice aquí, Jesús llamó. ¿Quién me puede leer esa parte de ahí? Pues déjeme leer la introducción aquí, discúlpeme. Con 7 ideas sobre el desarrollo de la identidad de Pedro, usamos esta interacción entre Jesús y Pedro como modelo para la forma en que estamos llamados a interactuar unos con otros. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí nos da varios ejemplos. Dice, Jesús llamó a Simón Pedro incluso antes de que Pedro creyera en él. Cuando interactúes con personas, honra el llamado de Dios sobre sus vidas, incluso antes de que crean. Nosotros podemos encontrar a una persona no creyente y nosotros podemos hablarle a esa persona y podemos respetar. Usted puede encontrar a un pintor y en vez de comenzar a predicarle a ese pintor, usted puede comenzar a decirle al pintor, wow, qué lindo pintas, ¿verdad? Use el llamado que esa persona tiene, use el talento que esa persona tiene para interactuar, para llegar a esa persona, ¿verdad? A veces nos perdemos esto en nuestra interacción con los incrédulos y no comenzamos nuestra interacción con ellos con este honor. No le halagamos, no le hablamos, no le decimos las cosas buenas. A veces nos ponemos simplemente a predicarle y a decirles cosas que más tarde ellos se van a abrir, ¿verdad? Si cada persona es creada a la imagen de Dios, significa que cada persona tiene un llamado de Dios para ser portadora de la imagen de su gloria, ¿verdad? Si una persona, todos somos criaturas de Dios, aunque no todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Tenemos que respetar a esas personas, ¿verdad? Y ellos tienen un llamado, igual como nosotros. Lo que pasa es que no lo han encontrado. Y a veces aquí en la iglesia no encontramos el llamado también, ¿verdad? Y si interactuamos con ellos de esa manera, honramos la huella de Dios en ellos, porque ellos son creados a imagen del Señor. Cambiará la naturaleza de nuestra conversación. Ya no estamos tratando de convertirlos o convencerlos de algo. Los estamos atrayendo hacia algo que Dios tiene para que ellos a través del honor, ¿verdad? Para ellos, Dios tiene algo para ellos. Nosotros podemos interactuar con ellos, podemos hablarle, podemos llamarlo, traerlo a las cosas del Señor, pero siempre honrando su llamado, porque cada persona tiene un llamado. Aquí en Corintios 1 dice, y una de ellas aquí habla un poco con la familia. Vamos a hablar aquí con la familia porque sabemos que tenemos personas que en la iglesia que tienen esposos que no son, ¿cómo se dice? Creyentes, o esposas que no son creyentes. Dice aquí, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serán impuros mientras que ahora son santos. Cuando algo está santificado, es apartado para los propósitos de Dios. Eso no quiere decir que sean salvos, no quiere decir que sean salvos, pero
a través de tu esposa, a través de tu esposo, que no son creyentes, ellos pueden llegar a los caminos del Señor a través de nuestro testimonio, ¿verdad? A través de las bendiciones que nosotros recibimos con el Señor. Cuando estás en un matrimonio donde una persona cree y la otra no, el cónyuge incrédulo es santificado por la esposa creyente. Esto, vuelvo y digo, no significa que son salvos automáticamente. Cuando algo es santificado, es apartado para los propósitos de Dios. Entonces, lo que quiere decir es que cuando interactúas con tu cónyuge, con un corazón que honra el llamado de Dios, eso comienza a atraerlo en esa dirección. Comienza a separarlo para los propósitos de Dios y consagra tu hogar como un hogar donde Dios puede entrar. Está bien, vuelvo y decimos, no son santos, no son salvos, pero nuestro comportamiento siempre tiene que ser bueno, siempre tiene que ser honrando el llamado que nosotros tenemos, el llamado que esa persona tiene, respetándolo, para que un día puedan venir a las cosas de Dios. Orar, afirmando el llamado, me pasé. I'm going. Ese es mi channel. Enseñando a sentar el llamado. No es ahí. Afirmar el llamado. Cuando Pedro, necesitamos confirmar. I'm so sorry. Discúlpeme que con esto. Ahí es. Cuando Pedro finalmente llega al momento de revelación en el que él ve a Jesús como a Cristo, Jesús afirma la identidad de Pedro. Entonces, en tus relaciones, honra antes que alguien crea el llamado de Dios. Honra antes que alguien crea el llamado de Dios. Cuando comienzas a dar un paso hacia ese llamado de Dios, te conviertes en una voz de afirmación y empiezas a defenderlos en una convocatoria. Necesitamos comenzar con el honor antes que la creencia, pero luego también debemos dar un paso hacia la afirmación una vez que lo vean por sí mismo y lo crean. Nosotros tenemos que afirmar nuestro llamado, pero también tenemos que tener, tenemos que tener convicción. Y es verdad cuando dice no tratar de meterle el evangelio por la cara, pero con nuestras acciones nosotros podemos afirmar lo que somos y respetar el llamado que tienen esas personas que no son creyentes, cómo interactuamos con otras personas. Ahora vamos a ver enseñando el llamado. Vamos a ver si le doy bien. Asentar el llamado. Aquí que tiene algo diferente, ¿verdad? Necesitamos, aquí dice enseñando, pero dice asentar. Necesitamos confrontarnos cuando su forma de actuar no es lo que están llamados a hacer. Esto es lo que Jesús hizo con Pedro cuando Jesús le dijo, tú eres Satanás. El principio de una sana confrontación solo es bueno si el marco del honor ya está ahí. Confronta desde el corazón del honor. Eso es lo que Jesús hizo con Pedro. Confronta desde el corazón del honor. Jesús no condenó a Pedro, sino que lo honró, ¿verdad? Eso es lo que Jesús hizo con Pedro. Ahí está tu identidad, pero a veces no actúas así y voy a tratar contigo como no actúes así para que puedas llegar a la plenitud de tu identidad. Nosotros tenemos que tratar de honrar el corazón y el honor de la otra persona, así como Pedro
Jesús honró a Pedro. Asentar, aquí dice enseñando el llamado, acentuar, él puso ahí, como acentuar, enseñando el llamado. Eso fue lo que puso, acentuar, como afirmar para mí, acentuar, ¿verdad? ¿Ah? Afincar, restaurar a su llamado. No, orando por ellos, orar por ellos. Ya hablamos un poquito de eso, orar por ellos. Jesús no abandonó a Pedro cuando éste enfrentaba una prueba. Oramos por ellos en su prueba y no los abandonamos ni siquiera cuando sucumben a la tentación. Jesús oró durante todo esto porque Él honró el llamado de la vida de Pedro. Aquí hay una persona que dice, Oas Chambre dice esto, cuidado con lo que voy a decir ahora. Siempre que veamos a un hermano o a una hermana cristiano en pecado, tenemos dos opciones. Podemos llegar a ser como Cristo o llegar a ser como Satanás. Satanás es que un acusador, ¿verdad? Podemos ser como Satanás o podemos ser como Cristo, ¿verdad? Aquí dice, Jesús es llamado el intercesor. Satanás es llamado el acusador. Entonces, cuando vemos a un hermano o hermana en pecado, podemos interceder por ello y actuar como Jesús, o podemos acusarlo y actuar como Satanás. ¡Auch! ¡Auch! Esto es lo mismo en nuestras relaciones. Cuando vemos personas pasando por tentaciones y dificultades, debemos tomar la posición de honrar quienes son, incluso si no es así como están actuando en este momento, y orar por ellos hasta que entren en esa identidad. Simplemente porque veamos una persona en droga, porque veamos una persona borracha, porque veamos una persona que esté en pecado, no lo vamos simplemente a tirar al pozo. Si alguien se está ahogando, no le damos una piedra, ¿verdad? Le damos un salvavidas. La oración, la restauración, el orar por ellos es algo que nos manda el Señor. Marieli tiene algo que decir por ahí. Exacto. Amén. Que me encantó el punto anterior, porque dice la palabra, el que ama corrige. Entonces a veces nosotros solemos irnos a los dos extremos, o tenemos una misericordia fingida de, yo voy a orar por todo y no oramos, yo se lo voy a dejar a Dios, y estamos viendo que el hermano se está yendo al infierno prácticamente, y de que, yo estoy orando o esto y lo otro. No lo corregimos, o tomamos el otro extremo de condenar a la persona, que por eso es el punto de o actuamos como Jesús o como el enemigo, porque Él es el acusador. No vamos de la persona y le decimos, hermana, mira, hay que trabajar en eso, pero sí lo condenamos por lo que nosotros no corregimos. Entonces me gusta, los dos puntos son bien importantes. Amén, amén. Sí, en vez de acusar, en vez de vuelvo al punto que estaba hablando anteriormente con mi esposa en la casa antes de salir. Hay personas que van a venir a los pies, están en droga, están en problemas, están en borrachera, están fuera, están en pecado. Han conocido las cosas del Señor, pero se han descarriado. Y yo sé que por el amor que nosotros les damos a ellos, que les demostramos a ellos y no los rechazamos, es que ellos van a venir a las cosas del Señor. Porque es cierto que nosotros
tenemos que decirle lo que está mal, es cierto, pero a la misma vez demostrarle el amor y orar por ellos, y que ellos sepan que nosotros oramos por ellos. Dígame, hermana. Como yo trabajo con jóvenes, right, la naturaleza de los padres cuando los niños están haciendo cosas malas es constantemente diciendo la misma cosa. They beat their spirit down. Then they come and meet me and ellos me ven en la oficina y yo necesito buscar una manera de corregir, pero subir el espíritu de ellos. La naturaleza en la iglesia a veces, con los hermanos y hermanas, a veces es beat their spirit down. And necesitas ser muy cuidadoso con eso. Porque uno puede entrar y sentir más peor, porque sí, hay cosas que uno puede decir. So es un peligro cuando es siempre eso. Y a veces la gente se van o se esconde un poco y then cómo uno puede ayudar a alguien que está en pecado es un proceso y yo estoy pasando por eso, por el asunto de los niños que estoy ayudando, pero yo le da mucho apoyo, pero corrección en amor, pero cuando llega a casa tengo una papá, mira, tú tienes probatoria, mira, tú no estás haciendo esto bueno, tú estás haciendo esto mal, nada, ok, ¿cómo fue el día tuyo? ¿Qué hiciste bien hoy? Ok, vamos a hablar de eso, cómo tú puedes hacer eso diferente para ayudar a sacar a ese muchacho de ese asunto. Y a veces esa enseñanza no es fácil para hacerlo. It's obvious, like necesita decirlo. Ok, el Espíritu Santo me dijo esto, de verdad. Ok, ¿qué beso? Ok, let me hear that. Tú eres el intercesor y los padres son el acusador. Oh my God, I don't know. Así es. Pero eso estoy aprendiendo ahora. Y dice, esto es lo mismo en nuestras relaciones cuando vemos personas pasando por tensiones y dificultades. Debemos de tomar la posición de honrar quienes son. Incluso, vuelvo y digo, cuando no están actuando en el momento como tienen que actuar, ¿verdad? Porque están en desobediencia. Pero no quiere decir que estemos celebrando el pecado, celebrando lo malo, lo que están haciendo. Lo que es que le demostremos que el Cristo que perdonó a Pedro y restauró a Pedro, también lo puede restaurar a ellos a través de nosotros. Nosotros seamos... A nosotros, lógico, no nos podemos olvidar de eso, porque imagínense, si Dios me perdonó, gracias Señor, gracias por Dios me perdonó a mí, que como yo era, quien yo era, y nos tiene aquí, Dios es misericordioso y nosotros no podemos quedarnos con esa misericordia, tenemos que pasar, la verdad, tenemos que restaurar a la demás persona, tenemos que ayudarle a su llamado, porque yo vi una película, pero fue basada en un hecho real, por ahí yo creo que se llama Corre Nicky Corre, ¿verdad? Algo así, donde un pastor vino desde lejos o entre el puñal y la cruz, creo que fue, son dos versiones, donde este pastor vino a unas gangas en el Bronx, donde entre el puñal y la cruz, donde estas personas eran lo peor que podían haberlo. Él fue hasta amenazado de muerte y con el amor que Cristo tenía en él. Esas personas se convirtieron y fueron pastores que trajeron muchas almas a los pies del Señor, ¿verdad? El Señor restaura. Nosotros, por eso es que nos da estos ejemplos. Yo sé que voy volando un poquito, pero que el Señor nos da estos ejemplos para que nosotros lo usemos. Pero el mejor ejemplo que yo puedo ver es lo que Dios hizo en nuestra vida. Y nosotros pasárselo a otras personas, ¿verdad? Restaurándonos los unos a los otros, restaurándonos y en su llamado. Aquí viene otra, restaurándolos a su llamado.
Así como Jesús restauró a Pedro personalmente en su llamado, necesitamos restaurarlo y perdonarlo, porque honramos el llamado que Dios le ha hecho. Deberíamos querer verlos dar un paso hacia la plenitud de su llamado, propósito e identidad. Nosotros tenemos que tener el deseo de que la gente se restauren, de que la gente lleguen a los pies del Señor y que nuestros hermanos sean restaurados. Yo no creo que nadie quiere ver un familiar enfermo, un familiar en pecado, un familiar en problemas. Nosotros tenemos que tener ese anhelo, ese deseo de que cada hermano, por eso dice creciendo juntos. Nosotros tenemos que tener el anhelo de que cada hermano llegue a cumplir el llamado que Dios le ha dado, que Dios lo ha elegido. Inspirar a esperanza, inspirando esperanza donde fallaron. Cuando las personas que nos rodean se han enfrentado al fracaso, debemos inspirar esperanza allí donde se enfrentaron al fracaso. Para Pedro, el área de su mayor fracaso fue negar a Jesús porque temía la muerte. Jesús le dio una promesa que inspiró esperanza en esa misma área. Entonces, ¿qué haremos en áreas o relaciones que han experimentado fallas? ¿Qué haremos? Inspiramos esperanza porque el Dios que servimos, Él mismo es el Dios de la esperanza, gloria a Dios. Es parte de la naturaleza de Dios y la Biblia lo llama el Dios de la esperanza, gloria a Dios. Cuando inspiras esperanza en alguien que se encuentra en área de fracaso personal, no solo lo estás influyendo con ilusiones, le estás fusionando en la naturaleza misma y el DNA de Dios que lo saca del fracaso y lo lleva a un lugar de vida. Dios es vida y nosotros, si Dios es el Dios de la esperanza, dice, hay un decir en mi país que dice, la esperanza era verde y se lo comieron los burros. O sea que la gente no tiene esperanza. Y eso es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde, pero nosotros le tenemos que infundir, tenemos que dar esperanza a la gente. El diablo le dice, usted oye en el mundo que dice, tú no tienes perdón de Dios. Es mentira del diablo. Hay esperanza. Mientras estamos vivos, hay esperanza. Mientras estamos vivos, gloria a Dios. Yeah. ¿Me pasé otra vez? Creando espacio para su activación. En Hechos 2, Pedro no solo se pone de pie y alza la voz, sino que además dice aquí, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Todos los demás discípulos estaban con Pedro mientras él predicaba y lo apoyaron, mientras Dios lo llenaba y lo usaba. Aunque conocían su fracaso, los otros discípulos observaban la forma en que Jesús continúa honrando el llamado de Dios y asimismo ellos honran el llamado. Ellos también conocieron, cuando estaban ahí, ellos se pusieron de pie, ellos estuvieron apoyando a Pedro, no lo estuvieron juzgando, porque si el Señor los restauró, ¿quiénes son ellos, verdad?
Pedro no tuvo que levantarse solo el día del Pedro no tuvo que levantarse solo el día de Pentecostés, porque los discípulos que lo rodeaban pudieron perdonarlo de la misma manera que Cristo lo había perdonado. Crearon suficiente espacio para que él fuera lleno y activado y en el llamado de Dios. Crearon espacio, wow. Ellos tuvieron una manera de interactuar. Ellos amaron a Pedro, ellos lo apoyaron, ellos lo restauraron, más que todo para su activación, ¿verdad? Ellos no lo rechazaron. ¿Tienes espacio en tu mundo para que las relaciones que te rodean se llenen y se activen con Dios? ¿Tenemos espacio en el mundo que estamos para que las relaciones que nos rodean, los problemas que nos rodean, se activen, ¿verdad? En el mundo con Dios? ¿Estás lo suficiente seguro de lo que Dios te ha dado como para poder ser un defensor cuando Dios comience a usar a otras personas, a otra persona? ¿Estás lo suficiente seguro de lo que Dios te ha dado como para poder ser un defensor cuando Dios comience a usar a otra persona? ¿Estamos listos para apoyar a otra persona? ¿Estamos listos para restaurar a nuestros hermanos? ¿Estamos listos para orar por otros hermanos? ¿Estamos listos para operar en amor, para crecer juntos? ¿Estamos listos para el llamado? Cuando entendamos nuestro llamado, a que el Señor nos llamó, sabemos que si operamos en amor, si operamos en la voluntad de Dios, no, dice que en esto conoceréis que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros, creciendo juntos. Esta iglesia nos inspira a nosotros a trabajar, a buscar el que está perdido. Pero algo que yo veo aquí es el amor. Algo que yo veo aquí es la unidad que hay. Y eso es bonito, seguir así, operando en amor, porque ahí está el Señor, ahí opera el Señor. De nada nos vale alabar, adorar y hacer y orar y gloria a Dios y hablar en lengua si cuando nos pasa un hermano por el lado le decimos algo desagradable, ¿verdad? Operando en amor, ¿verdad? Es algo necesario. Operando en amor es como Jesús operaba, restaurando vida, restaurando las almas, porque ahí van a llegar gente, pero nos tienen que ver a nosotros en unión, ¿verdad? Y nosotros, nuestro llamado, somos llamados a ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Y si nosotros entendemos eso, nosotros vamos a hacer bastante, porque los discípulos del Señor hacían lo que Cristo hacía. Y si nosotros somos discípulos, eso es lo que vamos a hacer. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda honra y toda gloria, Padre. Gracias, Señor, en esta noche, Padre, que tú has puesto palabras, Señor, en este estudio, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para poder entender, para poder escuchar tu voz, Señor, para poder hacer, Padre, lo que tú hiciste con Pedro, que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor, en nuestros familiares, en nuestros matrimonios, en nuestros hermanos, Señor, en nuestras amistades, y aún aquellos que no son, Señor, que no están en tu redil, Padre. Ayúdanos a restaurarlo, a llevarlo al lugar que tú tienes para ellos, Señor. Tú nos has llamado, Señor, no ser asiento. Tú nos has llamado, Señor, a ser un pueblo, trabajar para tu obra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro llamado, a crecer juntos en tu obra, Señor, operando en amor, operando en tu misericordia, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos fortalece, nos rodea, nos redarguye, nos guía, Señor. Padre, trae convicción, trae, Señor, claridad a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre. Te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos ofendido
a algunos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú restaures, Señor, que nos perdones, Padre, pero que aprendamos también a perdonar, que podamos, Señor, ser discípulos tuyos, que podemos, Señor, creerte, Señor, que lo que digamos, Señor, sea con convicción, sea realidad, que no sea, Señor, falso testimonio, Padre, que lo que hagamos sea con amor a ti, Padre, que todo lo que hagamos, que, Señor, que demostremos tu amor en las cosas que hagamos, Señor, que las hagamos para tu honra y tu gloria, no para nuestra propia aprobación, Señor, que solamente a ti te damos toda honra, Señor, toda gloria, Padre. Gracias una vez más por lo que has hecho, Señor, y ahora que salimos a nuestro hogar, llévanos con bien, Señor, y permite, Padre, que mañana, Señor, podamos hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tus normas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.